¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerden, no basta con estar informado, es necesario un análisis profundo, inteligente, libre, plural, acerca de la situación, las tendencias y los escenarios. Hoy nos acompaña María Mercedes Malavé. Ella es doctora en comunicación social, cursa actualmente estudios de Derecho, dirigente política, consultora, analista. También es promotora nacional del movimiento Cambio en Paz. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, Oscar, muy contenta de estar en tu prestigioso programa. Gracias por la invitación. Estábamos queriendo coincidir y que nos visitaras y pudiéramos conversar. Sí, claro que sí. Tus opiniones, tus reflexiones, en mi opinión, son muy pertinentes, muy profundas, muy inteligentes. Gracias. A la orden. Oye, hace unas semanas ocurrió un episodio en Madrid, una concentración de la oposición que derivó en un discurso racista, misógino, aporofóbico, diría yo. ¿Qué opinas de ese tipo de manifestaciones en un país que tiende más bien a la despolarización, a la construcción de consensos, reencuentros? Sí, fíjate cómo un pequeño incidente, un incidente puntual puede opacar o dañar la imagen de un evento que era una concentración de venezolanos importante en Madrid, acompañando pues, a una líder político venezolana, Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, ese incidente pues despertó todas las alarmas, no solo en Venezuela, también en España, ¿no? España, que es un tema delicado, sí. Bueno, porque no están acostumbrados, la verdad es que nosotros sí llevamos tiempo, Oscar, usando un lenguaje político muy agresivo, unos venezolanos contra otros, ¿no? Y no nos podemos acostumbrar a ese tipo de mensajes políticos. Bueno, la primera etapa de la Revolución Bolivariana, después del año 1999, 2000, esa primera década, la polarización fue muy violenta, intensa. Pero recuerdo que la oposición asumió un discurso muy antipopular. Acusaba, señalaba, afirmaba que los pobres eran brutos, que se compraban con una bolsa de comida, marginales, pata en el suelo. El presidente Chávez, más que por ideología, generaba rechazos por su condición social, su condición de soldado, campesino, pata en el suelo. ¿Acaso la condición social de la oposición, de esa oposición, le ha impedido conectarse con las mayorías por su condición social y de alguna manera, entiendo yo, observo, por el desprecio que aún persiste hacia los sectores populares? Yo lo observé a mí. Sí, y yo a veces pienso, eso habrá sido parte de la estrategia del presidente Chávez. Fíjate que una de las primeras cosas que hizo Chávez fue quitarle el financiamiento a los partidos políticos, ¿no? ¿Quién se metió a hacer política? Pues quien tenía recursos económicos, ¿no? Con todas las críticas que podía tener Acción Democrática y el partido COPEI, eran partidos absolutamente, digamos, transversales en cuanto a lo socioeconómico. De COPEI pueden decir cualquier cosa, pero bastaba salir al interior para darse cuenta que donde había un social cristiano o donde había un buen cristiano, pues allí estaba COPEI, independientemente de la condición social, ¿no? Ahora, sí hubo una polarización ligada al tema socioeconómico que yo diría que ya deberíamos trascender, porque ya está claro que sí, la gran mayoría de los venezolanos está unido en un deseo de cambio democrático, constitucional, que trasciende ideologías y trasciende la polarización también, ¿no? Una de las banderas fundamentales de esa época fue precisamente la inclusión social, política. La gente en los focus group que realizaba interlaces te decía cosas como: antes no existíamos, nadie nos tomaba en cuenta para nada. Ahora podemos participar, así sea simbólicamente, podemos participar. Yo creo que señalas a Chávez, pero se le presentó la gran oportunidad de polarizar en ese sentido. Y la oposición alimentó equivocadamente esa polarización, esa contradicción.
Sí, ya fue un hoy, diseño, fue un diseño que, exacto, que ya hoy yo creo que ha perdido fuerza. Y una cosa importante, Oscar, para revisarnos, no, digamos, lo hago en sentido constructivo, es pensar a dónde nos lleva la inclusión política, ¿no? O sea, la inclusión de sectores políticos, de sectores sociales en la política, tiene que estar unida a que mejoren sus condiciones de vida, a que haya movilidad social. No solo me refiero a un tema económico, netamente económico, también me refiero a un tema de formación, a un tema de educación, a un tema de, bueno, incluso de civilidad, de ser ciudadano. Nadie quiere ser incluido para que te dejen donde estás. O sea, me interesa incluir a los marginados siempre y cuando sean marginados. No, o sea, me interesa incluirlos en un sistema que los va a educar, que los va a formar, que los va a elevar en sus capacidades intelectuales y, por supuesto, eso también tendrá una repercusión material y económica, ¿no? Sí, yo coincido contigo en que ya esa etapa de la polarización que conocimos, esa polarización violenta que nos confrontaba hasta existencialmente, la hemos superado. Hoy la mayoría se reconoce como independiente, pero hay algo que nos ha unido y ha generado consensos importantes, la economía, porque todos hemos sufrido por la crisis económica. Es un factor que ha unido a los venezolanos y que ha creado consensos con relación al modelo. Sí, totalmente. Yo creo que la prioridad del venezolano, me lo decían ayer, una reunión que tuvimos, es la economía. Mira, siempre y cuando aquí mejore la economía, nosotros estamos tranquilos y esperanzados, ¿no? Ahora, la reflexión económica no tarda mucho en que llegue a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, hace falta un Estado de Derecho, igualdad ante la ley de todos, certeza jurídica, ¿no? Certeza, certidumbre en nuestras leyes, ¿no? Yo creo que el venezolano es pragmático en el sentido de que entiende que la economía es lo principal, pero ese pragmatismo no lo hace prescindir de algunas demandas de justicia, justicia social, servicios públicos, derecho a la salud, a la educación, justicia judicial también, bueno, igualdad ante la ley, Estado de Derecho, marco jurídico claro. El otro día conversaba con los miembros de la Comisión de Paz y Reconciliación, una comisión constituida por la presidenta encargada, ¿no? Me decían los miembros de la Comisión de Paz, algunos de ellos que han hecho un trabajo increíble en cuanto al proceso de escucha, ¿no? De escucha, de reunirse con muchísima gente, que eso es clave. Y una de las reuniones fue con los jueces de paz. Un montón de jueces de paz, creo que 2.000 jueces de paz se reunieron con ellos. Ellos salieron convencidos de la necesidad de reformar el sistema de justicia. Convencidos. ¿De dónde salió esa convicción? ¿De ser opositores? No. De reunirse con los jueces de paz, los que están en la base social del país resolviendo conflictos. De allí salió la convicción de que el sistema judicial se tenía que reformar porque ese sistema ya no responde ni a los intereses comunes, ni a los intereses políticos, responden a sus propias agendas, que bueno, que muchas veces están ligadas a temas también económicos, etcétera. Bueno, me alegra que el proceso haya iniciado, al menos en su fase de comité de postulaciones, porque es necesario. O sea, las demandas pragmáticas se extienden a otros niveles, porque somos seres humanos, ¿no? O sea, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Por lo tanto, pues es un proyecto que nos lleva a trascender incluso lo económico. Y quisiera profundizar en ese pragmatismo profundo que nosotros estamos observando a través de los estudios, por supuesto, y lo que tiene que ver con el fin de la polarización y los nuevos consensos que están emergiendo. Mercedes Malavé nos da su interpretación, su reflexión acerca de este nuevo momento político. Sí, cuando hablamos de ese pragmatismo, ¿no? Un pragmatismo profundo que se expande a otras áreas que no es solo la economía, estamos hablando de una especie de tocar fondo, ¿no? O sea, el venezolano tocó fondo, se dio cuenta que antes que las ideologías hay una serie de cosas en las que todos tenemos que estar de acuerdo. Son las bases, vamos a decir, si quieres, prepolíticas de la sociedad, ¿no? Las bases anteriores a cualquier ideología. Esto nos da una oportunidad grandiosa, Oscar, para volver a la Constitución como un pacto de unión nacional, como un pacto social que nos dimos todos los venezolanos independientemente de las ideologías. En la Constitución podemos después orientarnos hacia distintas ideologías, sabiendo que la Constitución nos da un marco, ¿verdad? Dentro del cual, pues bueno, unos pintarán azul, otros pintarán de rojo, otros, pero siempre dentro de ese marco, de esa base, ¿no?
son cosas como muy elementales, ¿no? Un denominador común, podemos decir que las ideologías están en el numerador, el denominador común está en la Constitución y tiene una serie de principios y valores que es lo que el venezolano en el fondo demanda con ese pragmatismo, pero que si uno escarba un poco se da cuenta que lo que está demandando son cosas que tienen que ver con la dignidad humana, ¿no? Cosas profundas. El reconocimiento. El reconocimiento, la dignidad humana, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un estado social, de justicia, que yo tenga pues garantizado mi derecho a la salud, a la educación, que los impuestos sirvan para eso, que dentro de ese pragmatismo pues se entienda la necesidad de reducir el Estado para que los funcionarios que de verdad contribuyen al bienestar social, aquellos empleados públicos que de verdad están directamente ligados a la protección y garantía de derechos ciudadanos, como el derecho a la salud, a la educación, pues estén bien remunerados, sean los mejores pagados, el derecho a la seguridad también. A veces cuando se habla de reducción del Estado, inmediatamente uno piensa en una ideología. En el debilitamiento del Estado y la supremacía del mercado y del capital. Y no es eso lo que está... Es la deriva ideológica, ¿no? Claro, que es perfectamente comprensible. Es también un problema lingüístico. Totalmente, pero ahí es donde tenemos que profundizar y decir, y no estaremos hablando de cosas de sentido común. Claro. Un Estado con 33 ministerios, más todos los entes públicos que responden a las distintas ramas del poder público, ¿no será demasiado grande? ¿Y no sería mejor hablar de la necesidad de hacer más eficiente el aparato del Estado? Sí, o racionalizar el Estado, racionalizar el gasto. Porque fíjate, la gente está de acuerdo con el protagonismo de la empresa privada, está de acuerdo con el mercado, pero no deja de valorar profundamente el rol del Estado para regular, guiar y proteger a los más débiles. Totalmente. Esa es la visión, una visión que no es neoliberal, pero tampoco es radicalmente socialista. Es una visión equilibrada. Es una solución pragmática. Pragmática, es equilibrada. Una síntesis. Y sabes lo bonito, ¿no? De que nos enseña, por ejemplo, Europa, que puede llegar un gobierno socialista. La mayoría de los países de Europa están gobernados por gobiernos socialistas, la mayoría de los países de Europa son socialistas, sin embargo existe un Estado racional, un Estado acotado. La empresa privada tiene, pleno protagonismo en la generación de empleo, en la generación de riqueza, plenas libertades. O sea que no es un tema de imitar un modelo norteamericano o británico, no, fijémonos en el ejemplo de los países europeos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, o sea, países que tienen un sistema social garantizado, plenamente garantizado, con un montón de derechos y privilegios para sus ciudadanos, y que no responde a un modelo neoliberal que criticable o condenable, ni andan haciendo, escándalo como puede hacer el presidente de Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí. Es normal, es sentido común, es racionalizar el gasto, es saber que los recursos son limitados. Siempre los recursos van a ser limitados, por lo tanto hay que ver dónde se orientan, ¿no? Hacia dónde se orientan. Cuando te hablo del fin de la polarización, ¿cómo percibes este fenómeno? Como un proceso de madurez política, de superar quizás la incultura política, ser un poco más profesionales a la hora de exigirle a los políticos resuelvan los problemas, dejen de pelear, dejen de generar conflictos para las gradas, para las redes sociales, y pónganse de verdad a trabajar. Ojalá no supiéramos ni quiénes son ustedes, ojalá fueran tan eficientes que ni siquiera, como en Suiza, ¿no? Nadie sabe ni quién gobierna, porque es que están allí resolviendo problemas y no hacen bulla, no hacen ruido, ¿no? Claro, no vamos a llegar a eso. Claro, claro. Pero porque eso también uno dice, bueno, eso también tiene sus defectos, se vuelve muy individualista la sociedad, demasiado individualista. La política nos cohesiona, nos entusiasma, ¿no? Pero sí un poco más de exigirle a los políticos nivel, ¿no? O sea, que vaya más allá de la comedia. Que los estudios, sobre todo los cualitativos, nos hablan de un país emergente que reclama soluciones, hechos, no promesas, que reclama respuestas, pero también reclama que la escuchen. El venezolano, entiendo yo a través de los estudios, el venezolano reclama soluciones, pero también desde el punto de vista de la política
reclama una política con alma. La cercanía, la mano sobre el hombro, el mirar a los ojos, Sí, yo sé tomarse que un café. yo a veces pienso que el problema... ¿Qué pasa? Y en medio de ese pragmatismo, la gente no anula esa capacidad del alma, del amor en la manera de gobernar, que eso nos viene un poco de Chávez, ¿no? Sí, eso iba a decir, ¿no? Que después del 3 de enero, pues los políticos nos tenemos que revisar, ¿no? ¿Qué pasó? Porque no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, porque tuvo que haber esta intervención militar extranjera tan grotesca en el país, ¿no? Fallamos como políticos, pero cuando se pone la lupa, ¿quién falló? No fallaron los dirigentes de base. O sea, yo creo que esos dirigentes de base están haciendo su trabajo. Yo siento que se hacen consultas, que están todo el tiempo oyendo a la gente, que ahí hay muchas mujeres en la base política de este país, tanto de oposición como del gobierno, escuchando, atendiendo, visitando. Uno hace cualquier visita a un sector, a un municipio, y la dirigente te dice todo, te dice esta tiene este problema, esta familia tal, estos niños tal. O sea, falló lo macro, falló lo de arriba, ¿no? Entonces, a veces, por estar tan atentos de que los dirigentes de base hagan su trabajo, pues no nos ocupamos de lo macro. El poder público tiene que funcionar de acuerdo a la Constitución. La Asamblea Nacional tiene que legislar, no puede ser un mitin político permanente, ¿no? Tiene que crear leyes que de verdad vayan y así ayudar, porque si no es que los dirigentes no pueden con tantos problemas, si arriba, si en el plan macroeconómico, si el país no va hacia un sitio, ¿hacia dónde va el país? Yo a veces siento, estamos como en modo sobrevivencia, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el gran proyecto nacional? Después de Chávez, el país se quedó como a la deriva, no hay un plan. ¿Hacia dónde va el país, Mercedes? Porque está surgiendo un nuevo país. Creo que no ha sido suficientemente interpretado hoy por el liderazgo, pero se ha configurado o reconfigurado una nueva identidad nacional. Tú observas cambios en la identidad nacional, en el comportamiento, en los valores, en las gramáticas de esta sociedad que emerge, esta nueva sociedad que está emergiendo con mucha fuerza. Mercedes Malavé, consultora, comunicadora social, nos responde, nos da su interpretación acerca de esta situación. Bueno, volviendo a ese pragmatismo del venezolano que quiere con urgencia resolver sus problemas más apremiantes, yo a veces me he encontrado, no sé si tú en tu focus, que tienes una visión mucho más exhaustiva, con personas que dicen, a mí no me importa ser el Estado 51 siempre y cuando se me resuelvan los problemas. Pragmatismo. ¿No? Pragmatismo, pero ya a niveles patológicos. A niveles, ¿no? Sí, no es la mayoría. No, porque, no es la mayoría, es porque querer eso es prácticamente prescindir de un principio fundamental que es la soberanía, la historia de este país. Incluso hay un fenómeno pequeño, pero de reconocimiento a una supuesta buena gestión del presidente Trump. Exactamente. Un mal necesario, dicen, pero es una minoría. Claro, es una minoría, te habla de una tendencia peligrosa de que si aquí no somos capaces de resolver los problemas, pues esa tendencia puede ir creciendo, porque además recordemos, Oscar, que esto no es nuevo. Esto comenzó con el interinato de Guaidó. Marchas donde veías banderas de Estados Unidos, concentraciones aquí en Venezuela, en Caracas. Bueno, un liderazgo que recibía órdenes de la Casa Blanca. Y eso no había ocurrido aquí en en política, los tiempos de Gómez. En política no hay tendencia pequeña, ¿no? Toda tendencia uno la tiene que ver como con tendencia a crecer, con capacidad de crecer. Yo creo que fue muy bueno y fue como, no sé, yo lo veo como un hecho casi milagroso, ¿no? Para el tema de la identidad, este triunfo de la serie del béisbol internacional contra Estados Unidos, pues nos dimos cuenta, no, nosotros somos un país diferente, somos un país con mucha capacidad, con mucho potencial, somos capaces de ganar la liga profesional del béisbol, ¿no? O sea, y eso fue muy bueno como contención cultural, porque fue sin duda un fenómeno cultural que ayudó, pero hay que tener cuidado con eso porque si no nos ponemos serios, vamos a decir aquí en la búsqueda de soluciones, en el reconocimiento internacional, en el levantamiento de las sanciones para que los recursos puedan entrar en el país y estabilizar la moneda y si no reformamos el Estado, pues esa tendencia puede crecer, ¿no? ¿Qué cambios observas en la identidad nacional popular, en la manera de ser del venezolano
hoy con relación a una década atrás, que se inicia la crisis económica, el declive del Estado rentista? Bueno, yo creo que con este tema de las redes sociales el venezolano se ha vuelto más universal, ¿no? Te hablan con mucha facilidad de lo que pasa en otros países. También tienen gente viviendo en distintas partes. Te dicen cómo se vive en Ecuador, cómo se vive en Argentina, cómo se vive en Europa, si es fácil, si es difícil. Reconocen las ventajas de vivir en Venezuela. Yo lo veo más abierto al mundo y más permeable y también con más disposición de trabajar, de no depender del Estado, de la necesidad de producir, de ser más emprendedor, más autónomo. Afortunadamente, valores como la familia siguen con una fuerza impresionante, la fe, la emergencia de grupos religiosos. Sí. Fíjate que aquí hubo un tiempo en que uno veía mucha tendencia como a la santería, al espiritismo, y ahora lo que ves es un gran movimiento hacia el cristianismo evangélico, católico. O la actitud ante la vida también muy religiosa, basada en la fe, en la esperanza, en 9 de cada 10 venezolanos se sienten esperanzados. Sí, la alegría del venezolano, ¿no? La resiliencia a pesar de las circunstancias difíciles, la elegancia de la mujer, o sea, somos fuertes, somos... ¿Cómo observas que es una tendencia sólida o no? Yo creo que lo que hay, más que individualismo, porque yo viví en Europa y ahí sí que hay individualismo, aquí somos todavía seres familiares, sociales, empáticos, amigueros. ¿Sabes lo que hay? Lo que hay es una especie de desprecio o no valoración de lo público. O sea, lo que no es mío, entonces es como, o tendemos a ver lo público como si no fuera propio. Nos falta cuidar más nuestro entorno, nos falta cuidar más nuestros espacios verdes, nos falta más mecanismos de negociación y de resolución de conflictos para resolver problemas en los condominios, por ejemplo. Entonces, eso se tiende a confundir con individualismo, pero yo más bien lo veo como que nos falta una gran campaña donde yo me dé cuenta que lo propio no es solo lo íntimo, lo privado, sino que también hay un espacio que me pertenece, un espacio público, ¿no? Creo que es eso. Sí, yo observo, igual que tú, un énfasis mayor en la solidaridad entre los vecinos. Hay una revalorización del rol de la familia, de la empresa privada, del capital, con reservas. La gente te dice, no, la empresa privada es buena, pero necesitamos un Estado que nos proteja porque el que más tiene, más quiere. Y eso es un rasgo del capital ineludible. Que está ahí, y para eso está el Estado, para resolver las contradicciones, por lo menos ese tipo de contradicciones. Yo creo que ha sido positivo, aunque habría que evaluar bien el impacto, más o menos desde el 2014, o sea, ya llevan unos 12 años, Fedecámara con una nueva tendencia, yo diría más orientada hacia lo social y hacia lo laboral. Esos cambios en el empresariado yo los observo, tú también, sí. tú ves que hay cambios en la visión social del empresariado. La institución más importante que representa a los empresarios desde el 2014 está con el tema del salario. Fueron a la OIT, fueron la primera organización gremial de empresarios en ir a solicitar como si fuera un sindicato. Una revisión del tema laboral en Venezuela. Se trajeron a la OIT como si fueran un sindicato. Han tenido, yo diría, como más coherencia o más fuerza, más constancia, incluso que muchos sindicatos. Sí. Y eso, sin duda, tiene un impacto en el resto de los empresarios. El tema del salario, por ejemplo, tenemos unas leyes laborales que hacen difícil aumentar los salarios por la cantidad de pasivos que va generando ese aumento. Sí. Entonces, no hay otra solución que el diálogo social privado. O sea, se reúnen los empresarios con los trabajadores y acuerdan, mira, esto te lo doy en bono, esto te lo doy en salario. 80% a favor de esos diálogos con los empresarios. Y claro, ¿cómo hace el trabajador para que el Estado lo proteja más? Bueno, y que sincerar esas leyes laborales que quizás fueron hechas en una época que ya no va a volver a Venezuela, una gran bonanza petrolera, una época en la que el empresariado sufrió muchísimo. El país se deprimió económicamente mucho, el sector privado, y ahora esas leyes pues lo que hacen es, el otro día me decía un empresario, ¿no?, que
un trabajador se había molestado y le había dicho que iba a ir a una oficina laboral a demandarlo por una mala gestión de su salario, de su liquidación. ¿Y sabes lo que le dijeron en la oficina laboral? Le dijeron, señor, agradezca el trabajo que tiene, trate de no renunciar, llegue a acuerdos y quédese allí, porque nadie tiene el salario que usted tiene. Muy poca gente lo tiene. Entonces llegó a decirle, no, mira, allá me dicen que me ponga de acuerdo contigo, que es mejor. Claro. Bueno, es que esa es la nueva Venezuela que emerge después de una crisis económica en la que nos hemos dado cuenta de que de las mismas cosas que, digamos, en teoría se saben. El diálogo social es fundamental para el crecimiento económico, empresarios, Estado. Ponernos de acuerdo. Y si el Estado no está, pues vamos a tener que firmar aquí nosotros un acuerdo para que tu salario sea acorde con lo que yo te pueda pagar, o sea, y tus beneficios y tus pasivos, etcétera. Estamos hablando del peligro de un proceso de desideologización, despolitización, por el abandono, más que abandono, yo diría por colocar en segundo plano la política y la ideología y priorizar la gestión, los resultados, la eficiencia, las soluciones. ¿Tú ves el peligro de un proceso de desideologización, despolitización en la sociedad venezolana, dado el pragmatismo profundo? Yo más bien diría que estamos en un proceso de desintoxicación. Está muy bueno ese término. Porque las ideologías en el discurso nos llevó a una polarización inútil, estéril, que no contribuyó a la solución de problemas del país. No me preocupa para nada. Me parece que es bueno estar en la realidad de los problemas. Creo, Oscar, que en la medida en que eso se va resolviendo, estamos en la base de la pirámide, ¿no? En la medida en que eso el ser humano va a ir aspirando a cosas más elevadas, ¿no? El tema ideológico va a tener cabida en Venezuela una vez que resolvamos unos problemas básicos fundamentales que permitan que la gente se plantee otros temas, otras causas, otras ideas, porque está tranquilo, porque tiene tiempo para pensar en eso, porque no le apremia la educación, la salud, el empleo, el salario, la comida, ¿no? Y eso pasa en todos los países. En Chile, ¿qué pasó? Se desideologizó la sociedad. Para nada, sigue con sus... Y muchos problemas los resolvieron con acuerdos políticos, tienen un Estado social, tienen una cantidad y sin embargo los reclamos siguen, las causas ideológicas siguen, el progresismo sigue teniendo lugar, la derecha también, o los conservadores. Bueno, eso va a venir, pero me parece bien que estemos en una época detox, ¿no? Donde el venezolano ya va, o sea, no me metan otra vez en causas fantasiosas o en promesas grandilocuentes en la paz intergaláctica. Vamos a ver cómo resolvemos aquí los problemas que ustedes dijeron que nos iban a resolver y no se resolvieron. Esa alternancia de un extremo al otro que se observa en países de América del Sur, vecinos, sí. Ecuador, Chile, Argentina, nos habla de eso, de un proceso donde la ideología... si no me resuelven los problemas, acudo a aquel, independientemente de su ideología, que pueda solventar. Sí, siempre y cuando... No es un cambio ideológico, es más bien un cambio pragmático. Sí, exacto, siempre y cuando eso no obstaculice el proceso democrático, o sea, siempre y cuando no se convierta en una disputa democracia-autoritarismo, está bien, pueden ser las discusiones más elevadas, pueden ser más pendulares, más extremistas, pero siempre y cuando se respete, bueno, lo que vimos en Chile, ¿no? Boric, extrema izquierda, le entregó a Kast, extrema derecha. Y tuvieron una conversación civilizada y unas comisiones de enlace y el país siguió su curso tranquilo. O sea, la democracia es flexible, se presta, las ideologías pueden ser más vehementes, más... o más sobrias en sus planteamientos, pero lo importante es que no devenga eso en una cuestión autoritarismo-democracia, que yo creo que es el problema de Venezuela. Hablábamos antes de comenzar el programa de esa cumbre progresista en España. Sí, eso quiero que lo hablemos ahora en el siguiente segmento, ¿sí? Sobre la cumbre progresista. La cumbre progresista, que bueno, sí, muy bien, ¿no? Siempre y cuando se respeten principios democráticos, pues... todas las ideologías caben en el marco del respeto a unas
a un proceso, a un sistema político que es la democracia, de donde surgieron todas esas ideologías. ¿Cómo observas el comportamiento de las élites? Hablabas del compromiso social y la visión social del empresariado venezolano, que yo no tengo ninguna duda en que también ha surgido de este proceso conflictivo, polarizado, ha surgido un empresariado más consciente, más comprometido, más solidario. Pero hay unas élites, algunos le llaman los mantuanos, que creo que insisten en un concepto clasista, excluyente del rol del Estado, de la visión acerca de la sociedad. ¿Qué crees tú? ¿Hay el peligro, hay en Venezuela la amenaza de la insurgencia de un sector radical de las élites y de la oposición? ¿Hay esa amenaza? ¿O está descartada? Si se presentan así, no tienen cabida en el país, me parece a mí. Entonces, ¿Por qué? un país con más tendencia a la socialdemocracia, incluso la democracia cristiana terminó siendo también otra especie de socialdemocracia. Ahora, si se revisten de algo que no son, o sea, si se revisten de socialdemocracia o lo que sea y después muestran su verdadera, pues ahí sí puede haber una confusión, ¿no? Ahora, es un país de centro. Sí, esto es un político. país de centro y es un país donde, digamos, el venezolano tiene autoestima, ¿no? O sea, no se siente siervo ni esclavo de nadie, ¿no? Y yo creo que también que no está dispuesto tampoco a renunciar lo poco o mucho simbólico o no que ha logrado durante estos 20, 25 años. No estamos dispuestos a renunciar a la crítica, no estamos dispuestos a renunciar a la opinión, o sea, hablamos con aplomo, ¿no? Y eso es un tema que no solamente tiene que ver con el nivel educativo o con la forma de hablar, es un tema aquí de qué ideas tengo yo en la cabeza, ¿no? Cómo observo yo la realidad, y yo veo que la gente habla con mucho aplomo, ¿no? O sea, y con un fuerte sentido de su dignidad, o sea, de que a mí nadie me va a quitar el derecho a protestar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo protestar? ¿Por qué no puedo decir lo que pasa en mi callejón o en mi sector, ¿no? Eso está ahí, eso sí está como en el ADN, ¿no? No diría que es un ADN democrático, porque todavía hace falta otras cosas, la relación con las instituciones, una serie de exigencias que tiene el sistema democrático, pero sí es un germen de autonomía, de dignidad, de que me respeten, de que me escuchen, ¿no? Como has visto tú en tus estudios, ¿no? Oye, mencionabas hace poco la necesidad de reinstitucionalizar al país, de ir de lo micro a lo macro, pero la mayoría de los venezolanos más bien va de lo macro a lo micro. Todo eso, sí, vamos a reformar esto, vamos a transformar aquello, pero ¿cómo como 3 veces al día? ¿Cómo mando a los niños a la escuela desayunado? ¿Cómo le pago a los docentes para que den clases? Porque su gran problema es el ingreso. La sociedad venezolana va en otro sentido, de lo macro a lo micro. La paz, la unión, si no tiene un sentido económico, son palabras vacías. ¿Cómo interpretas esta situación, esta percepción, este comportamiento del venezolano frente a lo macro, a lo micro? Mercedes Malavé, doctora en comunicación social, tiene algunas respuestas. Ese ADN del venezolano, ¿no? que está, por un lado, protesta, quiere cambios, exige, pero por otro lado como que no está dispuesto a esperar un proceso de reinstitucionalización, ¿no? Ahí es donde el tema de la democracia o la cultura democrática falla, ¿no? Cojea. Porque la democracia es representación, es mediación, son instituciones, y no es imposible que los problemas que se resuelvan de una manera sostenible, ¿no? ¿Qué pasa, Oscar? Que si tú revisas nuestra historia política, estamos muy acostumbrados a una relación líder-pueblo. O sea, estamos acostumbrados a una relación carismática con el poder. Eso no ocurre en la mayoría de los países. Ahí tienes a Estados Unidos, por ejemplo. Sí, bueno, algunos países retroceden después de tener instituciones fuertes, pues de repente surge un líder populista, pero es que aquí ha sido bastante constante, ¿no? O sea, y entonces nos falta tener como una visión más compleja de cómo se resuelven los problemas en democracia, ¿no?
la Asamblea Nacional, Sí, sí, el las Poder instituciones. Judicial, el Banco Central de Venezuela. Ahora, yo siento que eso está cambiando, siempre y cuando algunos problemas se resuelvan, o sea, que el dólar no siga, que la política monetaria vaya más o menos estabilizándose. O sea, si nosotros damos respiro, y yo creo que el gobierno está en eso, a las apremiantes necesidades de la población, al mismo tiempo se le puede ir pidiendo a la gente paciencia para que otros problemas se resuelvan a través de las reformas institucionales del país. Ahí la clave va a ser el discurso, el relato. La clave es el discurso y la clave es el comportamiento del líder. O sea, el líder, los líderes tienen que, o sea, nosotros de verdad tenemos que ya darle un punto final, ojalá podamos hacerlo al mesianismo político. Los problemas no los resuelve un mesías. Los problemas no los resuelve un líder carismático, los problemas los resuelven las instituciones democráticas llevadas adelante por personas profesionales, funcionarios serios, expertos en la materia. Por supuesto que también hace falta buenos voceros, buenos líderes, buenos comunicadores, hace falta dirigentes de base, pero todo el entramado tiene que funcionar porque si no, el Mesías no va a hacer milagros, no va a resolver los problemas. Lo que puede crear es una ficción o un despilfarro que después nos lleve otra vez a recoger los platos rotos al día siguiente de la bonanza o de la fiesta. La gente reclama líderes cercanos, empáticos, cariñosos, amorosos. Y eso está en el ADN, como dices tú, en el ADN del venezolano difícilmente va a cambiar. O por ahora no va a cambiar. Oye, quiero tu opinión de estos primeros 100 días de gobierno, haciendo énfasis en que es la primera vez que asume la presidencia una mujer. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Mira, la verdad es que mi valoración es positiva, ¿no? El país se descomprimió políticamente, hubo una liberalización en cuanto a temas de libertad de expresión, libertades políticas en general. Hubo una ley de amnistía que, por más críticas que tuviera, pues permitió la liberación de un montón de personas, ¿no? Ahora, esa ley de amnistía dicen que expiró y las leyes no expiran. Las leyes se derogan por otras leyes o se someten a un referendo, una consulta, o terminó ¿no? el primer lapso de ejecución. Bueno, pero entonces no era una ley. O sea, bueno, no sé. ¿Y cuál fue la ley que sustituyó? Una ley de indulto, por ejemplo, que sería bueno, porque todavía hay casos militares y civiles, ¿no? Pero bueno, eso es más que todo la aplicación. Yo creo que en la disposición ha estado el deseo de descomprimir al país, de tener muchas reuniones con inversiones petroleras. Hace poco estuvo Eni, estuvo, están todas las Repsol, están todas aquí tratando de generar acuerdos para invertir en el país. Las nuevas leyes de hidrocarburos y de minas, que bueno, le faltó discusión, ¿no? Pareciera que fueran leyes más bien como aprobadas por apuro, por urgencia. Y bueno, no podemos saltarnos los procesos constitucionales aquí y el de la deliberación, porque eso es lo que va a garantizar que sean nuestras realmente, que después no se reviertan esas leyes, ¿no? ¿Qué aporta la condición de género de la presidenta, de mujer? Un tono menos violento, menos agresivo, vamos a decir, un tono menos agresivo, más comprensivo. Ella ha dicho muchísimas veces basta de pleitos, ¿no? Basta de conflictos innecesarios, vamos a resolver los problemas. La pobreza, las condiciones, la crisis económica afectan sobre todo a la mujer, ¿no? Y ella eso lo sabe, ¿no? No solo como mujer, sino me imagino yo por más empatía con las distintas cosas que oye de los sectores sociales, ¿no? Pero yo no solo diría el tema de su condición de mujer, también diría su condición de encargada de la economía durante bastante tiempo. Creo que lleva 2 años y medio. Su experiencia económica, el estar rodeada de economistas, incluso de otros países, que le dicen qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que hacer. Personas de mucho nivel me han dicho a mí. Eso también le da una experiencia profesional valiosa porque la conecta con el deseo de la gente, que es que las condiciones económicas y la gente valora, los estudios revelan que la gente valora sus capacidades, su inteligencia, sus competencias, y que habla poco o habla breve.
Sí, ¿verdad? No se encadena. Es increíble, yo no sabía que la demanda era tan fuerte de brevedad. La brevedad es clave en este momento. Porque la gente está en ese proceso de desintoxicación ideológica, ¿no? Mire, ¿cómo valoras el reciente congreso o foro del progresismo internacional? ¿Qué está pasando allí? Bueno, creo que hay una preocupación con la emergencia, el surgimiento de grupos que para ellos representan una amenaza, le llaman extrema derecha, fascistas, Sí. contrario a los derechos de las mayorías. Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, ha sido muy dura criticando y cuestionando el comportamiento de lo que ella llama la derecha, ¿no? Entonces, bueno, hay una preocupación cómo hacer, ¿no?, para que estos grupos que para ellos se ven como una amenaza, pues tengan algún tipo de retroceso con ellos, ¿no? También imagino que ellos también se revisan a ellos mismos, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Hay temas ligados al progresismo que son preocupantes, Oscar. El tema de la corrupción, por ejemplo. ¿Cómo enredó el tema de la corrupción al presidente Lula en Brasil? Lo enredó demasiado. Sí. Bueno, hasta perdió su libertad por un tiempo, ¿no? También son campañas, ¿no?, de descrédito. Entonces, bueno, también, pero bueno, involucran al sistema judicial, se generan verdaderos procesos judiciales, o sea, no se queda solo en una campaña. El tema de Argentina con los Kirchner, ¿no? Me imagino que ellos también van a tener que apretar. Es perseguido todavía. Van a tener que apretar en esos temas de transparencia, de rendición de cuentas, porque, bueno, por ahí pueden estar perdiendo fuerza. Mira, ¿y tú te consideras progresista, de derecha, de izquierda? No, progresista no soy. Me considero, sí, de derecha, centro derecha, digamos. Pero me considero sobre todo política, ¿no? O sea, yo sobre todo quiero ser una política. ¿Neoliberal entonces? No. Tampoco para exagerar. Mira, fíjate que la doctrina social de la Iglesia, a la que sí le debo mi formación ideológica, ha sido muy dura también condenando algunos excesos de liberalismo, ¿no? O sea, no. La opción preferencial por los más necesitados ha sido una bandera de la doctrina social. Y sigue vigente. Han condenado y cuestionado fuertemente las ideas marxistas, la lucha de clases, la confrontación social, el tema de la familia, de todo este tema que ha generado el problema del género, por ejemplo, pero al mismo tiempo no han dejado de condenar el individualismo, el egoísmo, la falta de solidaridad. El Papa Benedicto XVI hablaba en una encíclica social de la economía de la solidaridad y del regalo, ¿no? También. Yo creo que los políticos, un político tiene que tener especial atención, un gobernante, por las personas que más sufren, que más necesitan, porque el Estado y la democracia tienen que ser como una madre, ¿no? O sea, que va en ayuda de su hijo más débil, ¿no? Yo creo profundamente en todo eso. Ahora, también creo que la fuente de riqueza principal es la empresa privada. También creo que el Estado debe ser acotado, debe ser eficiente, pero al mismo tiempo pequeño, sobrio, porque es que si no, ¿quiénes se van a meter en política? Pues todos los que quieren vivir con las riquezas y porque ¿qué observan de los políticos? Bueno, vive, mira cómo vive, mira los carros que tiene. La Asamblea Nacional parece un concesionario de carros blindados, entonces yo quiero ser diputado. No, los políticos tienen que dar muestras de sobriedad. Entonces, yo quien admiro, Angela Merkel, la admiro profundamente. Es una de mis referentes políticos, una mujer que gobernó con criterios cristianos, digamos, de centro derecha, y al mismo tiempo con una sobriedad, con una ejemplaridad, que a mí eso es lo que me atrae de este mundo, digamos. Bueno, Mercedes, cuide, quedaron algunos temas, sobre todo lo último, tus definiciones, que son que pueden ser para un sector muy atractivas, pero que a veces no se pueden aplicar en nuestras sociedades subdesarrolladas con niveles de pobreza tan altos y donde las élites a veces son un obstáculo para el desarrollo económico y sobre todo para el crecimiento social, el desarrollo social. Pero volveremos a conversar. Somos mayoría. Muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Y te reitero, espero verte pronto para seguir con este debate. Siempre a la orden. Es urgente abrir el debate en nuestro país. Estamos viviendo un nuevo momento, una nueva época que exige reflexionar, diagnosticar acertadamente, y eso tiene que hacerse de manera plural,
plural e inteligente. De acuerdo. Gracias, Mercedes. Gracias a ti. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.